Bienvenidos a todos. Qué lindo cerrar otro viernes más y además con Espinosa Carvajal, que son amigos de Ecuador que hace mucho teníamos ganas de recibir y de charlar con ellos. Siempre han estado desde el primer momento acompañándonos en el proyecto, así que estamos felices de que nos acompañen hoy. Me presento para los que no me conocen, soy Silvina Perrota Gutiérrez, soy arquitecta, estoy en Buenos Aires y junto con un grupo formamos Proyecto LATAM. Nosotros somos un grupo educativo, digamos, es un proyecto educativo, hacemos investigación y queremos difundir la arquitectura que se hace en nuestra región, contarles un poquito todas las cosas tan interesantes que están pasando en este momento y de alguna manera también como tratar de no solamente de infundir, sino entender que consideramos que es importante la difusión de esta arquitectura para la formación de nosotros como arquitectos en la región. Hoy recibimos a Espinosa Carvajal Arquitectos, que es un estudio ecuatoriano formado por Santiago, Kenny y Marlon. Kenny también está en la sala, así que gracias, Kenny, por haberte sumado, aunque hoy creo que va a hablar Santiago solo. Esos son originarios de Loja, del sur de Ecuador, aunque ahora están en Quito. El estudio de ellos se fundó en el 2008. Ellos se dedican al diseño arquitectónico y urbano, al paisaje y además diseñan productos. El trabajo de Espinosa Carvajal ha sido reconocido con muchos premios, como el primer premio nacional en proyectos urbanos de paisaje en la Bienal de Arquitectura de Quito. Han obtenido menciones como la internacional de Oscar Niemeyer, entre otros. Todos se dedican a la docencia, cosa que nos parece muy interesante y sentimos que tenemos como ese punto en común de la vinculación con la academia. Así que bienvenidos, es un honor, la verdad, recibirlos en Proyecto LATAM, así que estamos ansiosos de escucharlos. Bienvenidos, Santiago, gracias. Hola Silvina, qué gusto también poder estar y acompañarlos hoy en la tarde. Un gusto Fernando, Cecilia y a todos los chicos y chicas que nos acompañan aquí en la sala. Bueno, como hemos dicho antes, el proyecto, esta investigación que ustedes van haciendo, este trabajo, es muy valioso, ¿no? Es valioso para toda la región. Hay que comprender que Latinoamérica tiene una producción intelectual de arquitectura muy amplia, que no solo es de ahora, sino que ha venido con el tiempo, ¿no? Que ha venido desde muchos años y se tiene esos vestigios de esas ciudades diseñadas, de estas obras que uno puede visitar muchas ciudades de Latinoamérica y ver esa presencia, ese intelecto que han dejado pues nuestros maestros de la arquitectura, desde antes de la modernidad, y cómo todo ese pensamiento se ha ido irrigando, ¿no? Por el territorio, y de eso es lo que también hemos aprendido, ¿no? Hay algo importante que el estudio ha trabajado y es ampliar la mirada, tener una mirada muy amplia a todos estos aspectos. Y si nosotros estamos en Ecuador, es una zona andina, es una zona que tiene diferentes pisos climáticos y en los que hemos tenido que actuar. Nuestra base de inicio fue la ciudad de Loja, que queda al sur del Ecuador, a más o menos 600 kilómetros, de acá de la capital de Quito. Nuestra oficina ahora se encuentra en Quito. Y también estamos en varias partes del país generando proyectos justamente con clientes privados y también hemos trabajado con instituciones públicas. Y estamos aquí pues para contarles un poco del proceso, que es lo que más nos interesa, de esto que tanto amamos, que es la arquitectura. Voy a compartir la presentación. Creo que es importante, antes de todo, también hacer un homenaje y me he tomado un poco este espacio en estos tiempos también de incertidumbre por la pandemia que estamos viviendo, en hacer un agradecimiento especial en vida a nuestro padre, fundador y mentor de Espinosa Carvajal. Creo que ha sido la fortaleza y la pieza clave para nosotros tener y también
tener este pensamiento, que es lo más importante de nuestra oficina. Espinosa Carvajal entiende que la arquitectura no solo es una profesión, una disciplina, sino es un estilo de vida. Y esto viene cargado de un ADN, y este ADN se va justamente construyendo, se va llenando de muchas experiencias al hacer obra, ¿no? Al poder transmitir todas estas ideas y estos pensamientos con nuestra obra. Y ahí, en la obra, es donde se muestra la eficiencia, el uso de los adecuados de los recursos, desde los recursos económicos, materiales, intelectuales, para tener unos proyectos con equilibrio, ¿no? Que es lo que queremos, en donde entendemos el lugar, cómo trabajamos con todo eso. Entonces, para nosotros la arquitectura es la metadisciplina que domina a la ingeniería, a la construcción, al diseño, al arte, a la cultura, donde todas están inmiscuidas en el desarrollo creativo, y es para abarcar este hecho de vivir, ¿no? O sea, lo que desarrollamos es para vivir, para habitarlo, y todo esto le brindamos a nuestros clientes, a las personas que confían, y no solo desde los clientes, sino también a las personas que nos escuchan, si es desde una parte académica o si es desde una parte de conferencia. Y eso es importante, ese ida y vuelta que tiene la arquitectura. Claro, todo esto tiene una complejidad. Nos interesa definir esa complejidad, entender esa complejidad, pero sabemos que esa complejidad se puede integrar, y se integra entendiendo los sistemas, ¿no? Entendiendo cómo la metodología y el proceso nos ayudan a que estos elementos complejos, que ya son una variable muy amplia, nos permita resolver los problemas de la arquitectura. Es así que mediante entender también el proceso que vamos haciendo, se generan transformaciones en los lugares que nos encontramos, o también se generan transformaciones en el hábitat o en el hecho del usuario o de las personas que ya habitan nuestras obras o que se imaginan habitar esas obras. Estos son nuestros paisajes. Creo que es importante entender en los lugares esta condición andina, esta estructura también de ríos que tiene, y esta es nuestra base, ¿no? La ciudad de Loja, donde nos preparamos, donde caminamos mucho, jugamos, nos entretuvimos, entendíamos ese hecho, esa cohesión de la familia, de los amigos, y ustedes ven, ahí es la ciudad donde hemos realizado gran parte de nuestra obra, y que tiene una historia, y esta historia nos deja patrones. La curiosidad de nosotros al investigar también cómo nuestra historia, Loja, la familia, la cultura, su música, su estructura, es bellísimo ir encontrando cada rasgo, cada patrón, que se aleja de construir una forma, sino que deja un legado que que igual deja transformaciones en el tiempo, ¿no? Que tiene un tiempo, y este tiempo en el que se van haciendo también muestras de esta relación, cómo en la ciudad se intenta hacer un llamado de atención mediante el arte. Es ahí, una ciudad con muchos murales, una ciudad con esta propuesta de expresarse, y que cada momento que pasábamos por las calles y veíamos esto era un gran aporte. Esto es de unos grandes artistas que son Boris Salinas, de Ñaño Museo. Esta es una obra de Aquiles Salinas, de su hermano, que digamos lo pintaban en un muro del monasterio de las Madres Conceptas, y desde esta propuesta, ¿no? de ir entendiendo. Es así que
mientras nosotros entendemos dónde nos ubicamos, la cultura, ese habitar, esas relaciones sociales, también jugamos y nos interesa trasladarlo a un collage o hacer una superposición de capas desde el paisaje, como este código de ADN que implica eh, tener varias capas que sintetiza todo lo que les he venido comentando, abstraer y sintetizar todos estos procesos para luego volver los mapas, ¿no? Estos mapas que pasan a ser la escritura de nosotros, es el lenguaje con el que nos comunicamos con nuestros clientes, que nos comunicamos con la sociedad, esa manera de poder trasladar justamente las ideas a estos gráficos, ¿no? Estos grafos mediante procesos desde lo intelectual, desde lo teórico y también procesos desde el hacer. Pero también es importante entender qué es lo que tenemos, eso que hablaba, esos vestigios o esa arqueología, esas construcciones elaboradas que quedan en el periurbano, en la ruralidad o en la provincia, acompañado, claro, desde la academia, cómo se hace esta investigación y se utilizan las herramientas y los sistemas de graficación para ir asentando, ir asegurando que la arquitectura no es una cosa suelta ni de una interpretación abierta y arbitraria, sino que tiene su historia, tiene sus raíces. Y asimismo son estos vestigios que nos deja la metrópoli como Quito, la metrópoli andina y su legado, ¿no? Como arquitectura, en la que seguimos estudiando, seguimos entendiendo, seguimos interpretando cómo esto de aquí se construye. Y es así que nos interesa divertirnos, nos interesa entender que ese hecho de jugar, ese hecho de inventar, ese hecho de poder disfrutar de lo que hacemos, ¿no? O sea, entender que ese trabajo de hermanos, que se puede decir, también repartirlo a nuestros colaboradores, degustar de todos estos procesos, de estos gráficos, de la construcción también de cada elemento luego puesto en obra y luego en cambio de la obra realizada. Aquí, ¿por qué he puesto este juguete? Este juguete fue elaborado en 1992 aproximadamente por el Marlon Espinosa, nuestro hermano. Entonces, es identificar cómo estos procesos no son de ahora, ¿no? Sino que esta idea de tener una precisión, de construir algo con mucha rigurosidad, entendiendo también como unos criterios simétricos, es algo que lo tenemos en nuestro ADN, ¿no? Que mientras jugábamos también nos divertíamos haciendo poleas, nos divertíamos reciclando los elementos que teníamos en casa, pero no dejábamos de jugar, sino divirtiéndonos y digamos, nuestra madre guardó estos juguetes, estos elementos que son parte de nuestra vida y los miramos y decimos, aquí hay algo que sigue estando en nuestra práctica diaria, ¿no? Y es así que todos estos elementos que anteceden a lo que hacemos como arquitectura se grafica y es dar como este punto de inicio a una obra arquitectónica, a un proyecto, un punto, una línea, la que permite crear estos espacios cóncavos que albergan a las personas que lo van a habitar y que lo van a transformar en un momento, ¿no? Y se van relacionando mucho con el entender los sistemas, ¿no? Como
Estos sistemas son parte de la resolución de la arquitectura. Claro, aquí los tenemos divididos en 5 partes: sistemas de estructura, de organización espacial, de cierre y cobertura, adaptación al medio y de instalaciones, que en un momento se miran todos como elementos aislados, pero que al final del día se convierten en una unidad. Y es como estos proyectos, este va a ser uno de los primeros proyectos que presentamos, que es también ese hecho de relacionarnos. Espinosa Carvajal amplía sus brazos, amplía su proceso, no solo dentro de la oficina, sino el compartir con otros estudios del Ecuador o compartir con estudios jóvenes de la localidad de Quito o de Cuenca o de Loja o de Guayaquil o de Esmeraldas, nos relacionamos. Y también nos relacionamos con el arte, ¿no? Con esta idea de cómo interpreta un artista lo que estamos haciendo, ¿no? De entender el lugar, de entender el territorio, de poder interpretar todo esto desde la repetición de actividades, entender el hecho de estar en un lugar, en una ciudad, caminarlo, transitarlo, y cómo esto va llenando nuestras experiencias, ¿no? Para nosotros hacer arquitectura es importante siempre caminar, recorrer, estar en contacto con la ciudad, con el usuario, mirar de lejos, mirar de cerca. Y esto es lo que compartimos, ¿no? Compartimos con Joana, que fue la que realizó este video, con esta idea de dualidad, ¿no? De algo de la realidad, más una interpretación de lo que es la oficina. Y una de las primeras obras que voy a exponer es KCR2 con ladrillos, en una urbanización que queda más o menos a 25 minutos del centro de Loja. Es un barrio en crecimiento que estaba justamente por el 2015-2016, en la que nos piden hacer un proyecto que pueda tener esta variable de poder ocuparlo y en 2 pisos, y que en el piso de abajo se pueda rentar y en el piso superior habitar los dueños de la vivienda, ¿no? Entonces, hacer un ejercicio, más allá de arquitectónico, también un ejercicio de economía, un ejercicio de negocio puede ser, en el que se puede trabajar este proyecto y que está en una cota 2140, ¿no? Que también se enfrenta a una franja verde que deja la entidad pública, el municipio, y que nos permite mirar hacia lo que sería el ocaso, el oeste de la ciudad, y por eso hacemos una configuración en la que no hay muchas aperturas hacia el oeste por la gran cantidad de radiación que tendría el proyecto, y más bien hacemos una fragmentación del volumen, como ustedes ven, una sustracción en la que se incorpora un patio que funciona a doble altura, en la que puede tener una interrelación entre la zona social y la zona íntima, y dejamos estos espacios de los servidores, los húmedos, en este centro para que también tenga una ventilación adecuada. Esta vivienda también es parte de entender cómo habitar, y también cómo 5 personas, que son, digamos, 5 usuarios que habitan la vivienda en la parte superior, pueden habitarla en común, ¿no? Pueden habitarla con un espacio amplio y continuo. Los procesos que siempre los hacemos en la oficina, que es realizar las maquetas, las maquetas de inicio, las maquetas borrador, para poder entender matéricamente cómo los espacios se relacionan, se proporcionan, se genera esta sustracción del volumen.
luego los procesos en obra, y cómo el proyecto ya se enfrenta también a la ciudad y a su contexto, ¿no es cierto? Entonces, es también comprender que esta obra está constituida por capas, ¿no? Estas capas que vienen a ser un todo, pero que se relacionan desde el zócalo y la parte superior del proyecto. Y aquí se ve, van a ver mucho el desarrollo de los sistemas gráficos que desarrollamos en la oficina para también comprender y poder explicar el proyecto, ¿no? Entonces, en esta isometría ustedes pueden mirar cómo en la parte baja se tiene la zona de parqueos, el retiro es el jardín y se desarrolla la vivienda en planta baja, una vivienda que se relaciona con los patios, y en la parte alta está en cambio la otra vivienda que tiene la zona social, una doble altura donde está la zona de dormir de los padres, y en la parte, hablemos, norte del proyecto, se ejecutan habitaciones a doble altura en la que pueden justamente dormir una persona abajo y una persona arriba, pero que se relacionan con una terraza en la parte superior, que lo vamos a ver en fotos. Como ustedes ven aquí, tenemos una zona baja de zócalo más cerrada, también que teníamos que hacerlo por temas de economía, también de estructuras. Es una estructura perimetral, como ustedes pueden ver, y en la zona superior también generamos esta estructura perimetral. Y luego la materialidad, que es una materialidad de ladrillo manteniendo la hilada horizontal y la línea que identifica, ¿no?, esa horizontalidad que le da el proyecto. Aquí aproximándonos a la vivienda, entendiendo cómo desde el nivel bajo de la vía principal se mira el proyecto con su entorno, ¿no? Cómo ahí está estas camineras con los bikes y el proyecto en el contexto. Aquí se entiende mucho más de esta fragmentación a la izquierda y la enfatizamos más con color, ¿no? O sea, nos interesaba que lo que subtraíamos, lo que sacábamos, tenga este tinte negro o esta idea de pintarlo negro como acentuando esa intención desde la arquitectura, también llevándolo al elemento como obra. Y algo súper importante para poder llevar a cabo este proyecto o todos los proyectos es el dibujo a detalle, ¿no? O sea, normalmente es algo raro escuchar que no se debe dibujar o que para qué servirá el dibujo o, o elementos de ese tipo, ¿no? De ese tipo de comentarios, y nosotros creemos que mientras más dibujado esté el proyecto, para nosotros es eficiencia. Eficiencia es trasladar ese porcentaje de desperdicio más bien a una ganancia al cliente, ¿no? Entonces, al final del día, es poder hacer un proyecto adecuado, ¿no? La parte interna, en cambio, hacia el interior, lo que se hacía se pintaba de blanco, y hacia el exterior, en este punto de encuentro, donde todos los hijos, tanto de los dormitorios norte como del dormitorio de los padres, pueden desayunar en este punto, pueden subir, bajar, correr y seguir mirando el paisaje. Es así que el proyecto se convierte en ya un elemento importante en el paisaje del barrio, de la ciudadela, un lugar de encuentro en el que se puede mirar entre los habitantes y las personas que habitan. Este es un proyecto que en cambio queda hacia el oeste, justamente al frente de Casa Andina R2, pero al frente hablaremos como de unos 2-3 kilómetros, más o menos, en una zona un poco más alta. Estamos hablando más o menos de 2000, diría 180, a ver, sí, de 2180 metros sobre el nivel del mar.
que está este proyecto emplazado. Unas características de este proyecto era la conformación del terreno, ¿no? Cómo este terreno es un trapecio, es una figura irregular que tiene un frente mínimo por donde está la zona de garajes y la peatonal, un frente más o menos de 8 metros, y el restante, en cambio, colinda con un área verde municipal y con otros lotes, ¿no? Entonces, era como en este perímetro trabajar un proyecto que tenga justamente fortalezas en lo visual, fortalezas en ser un proyecto que pueda tener un recorrido, relaciones con el exterior, que sea una pieza que contraste con lo que normalmente tiene el barrio, ¿no? Entonces, era más entender dónde nos ubicábamos, generando, claro, estos esquemas iniciales que nos permiten entender el acceso del sol, por dónde nace el sol, se esconde el sol, cómo podemos aprovechar la radiación solar. Es una zona que en las tardes es muy fría, también en las madrugadas es muy fría. Entonces, la idea era proteger los dormitorios de este proyecto e incorporar dentro del proyecto un patio de invierno en la zona superior, ¿no? Esta zona superior que permite calentar justamente los dormitorios de planta alta y digamos, todos los dormitorios, ¿no? En planta baja, en cambio, tiene una relación con su contexto. Y estos esquemas son interesantes porque lo que queríamos era que mediante el recorrido, ¿no es cierto?, también identificar estas casas que se encuentran a lo largo de nuestro corredor andino, de la E35, tienen esta idea de tener la circulación por fuera e ingresar a las habitaciones. Entonces, todo eso, esas investigaciones se van llenando, nos van interesando, y cómo podemos aprovechar en este proyecto y en esta configuración de lote que el ingreso no sea un ingreso convencional, que sea, digamos, normalmente como se ingresa de frente, ¿no? Sino generar este recorrido para entrar al proyecto e ingresar desde el sur de la vivienda para mirar todo lo que es el norte, ¿sí? Y la cordillera del Podocarpus que nos interesaba en este momento. Y así tener varios elementos programáticos que se desarrollan en base a las necesidades del usuario y que en un momento se alejen de ser un programa convencional y empiecen a ser dispositivos para el descanso, dispositivos sociales, dispositivos de la producción. Es un proyecto de 286 metros cuadrados, pero que tiene muchos dispositivos para hacer varias actividades. Es así que ahora en la pandemia se tenía las zonas para que los padres de la casa desarrollen su teletrabajo, los hijos también en sus espacios, que comenzaron a utilizar, ¿no? Este patio de invierno, que además de juego comenzó a ser un área de estudio y así. Aquí vemos un poco la distribución de lo que es la vivienda, que estamos en el nivel de la calle, la zona de garajes que queda justo más o menos al 12% del nivel de la calle como pendiente, y como el recorrido vamos hacia atrás, ¿sí? Vamos por la zona, como les decían, sur, e ingresamos con esta especie de portal, y tenemos aquí una primera capa que es la capa de corredor que nos lleva tanto a la zona de producción o cocina, en la zona de lavado, y también nos lleva a la zona de dormitorios, ¿no? Pero se generan como una especie de capas de pantallas con mobiliario hasta el 1,80, en donde no tienes un espacio que se abre de inmediato, sino que va generando como una secuencia de atmósferas, ¿no? De la atmósfera del ingreso, de la atmósfera de reunión, sea social en la sala, o la atmósfera de la zona de comer, y a la vez cómo se relaciona con la zona también de trabajo, ya sea en escritorio o en taller.
Luego seguimos, bordeamos. La idea es cómo usamos la estrategia de circulación para ir bordeando la estructura, el perímetro de la vivienda, y llegamos a la parte superior de la casa y miramos todo el paisaje, ¿no? Es esta idea del recorrido que siempre hemos hablado desde los primeros proyectos, y que Kenny lo menciona mucho, es esa idea de irte, mientras vas recorriendo la casa, te vas despojando de todas esas ideas que vienes cargado del trabajo, vienes cargado de una reunión, y vas como entrando a la vivienda y entendiendo que es tu espacio de dormir, que es tu espacio de socializar, que es tu espacio para jugar con tu familia. Y algo interesante que tiene esta vivienda es que tiene este espacio patio de invierno, que es una caja de sorpresas que solo, digamos, la familia, la parte más íntima de la familia, es la que puede ir disfrutando de este espacio, ¿no? De este espacio que ahora lo rayé. Eh, y donde se ejecutan varias actividades, actividades de juego, actividades en las que también el sol calienta mucho e ilumina a las habitaciones que serían de los hijos, ¿no? Entonces, aquí regulamos, creamos como esta cobertura, esta piel, esta cobertura, valga la repetición y la redundancia, en la que resguardamos, ¿no? Como una situación del concepto, los padres querían resguardar a sus hijos, desde la arquitectura también la resguardamos y además la calentamos, ¿no? Y creamos este espacio de encuentro, este patio, que a la vez lo trabajamos, digamos, aquí se puede ver en el centro, con este corte perspectiva que tenemos, la idea, ¿no? De entender cómo la habitación de los padres se relaciona mediante este patio de invierno con la habitación de los hijos, y el justo está hacia la habitación de los padres, donde está la zona de los garajes, y el oeste hacia el patio, donde están los dormitorios de los hijos. Entonces, el oeste está acá, el este está acá. Entonces tomamos nosotros toda esta energía de la mañana, ingresa al patio, se acumula, por eso también usamos el concreto en la que justamente se proyecta, se calientan estos paneles y luego se emana calor hacia el interior de las habitaciones. ¿Por qué inclinamos hacia acá inclinamos y elevamos mucho más este lucernario? Es para tener sombra de la luz del oeste, en la que ya no queremos que exista mucha incidencia, y así regular con una mejor estrategia la zona de descanso, de dormir. Aquí vemos mucho más de esta construcción de capas que les hablaba, en la que se mira con esta vista expandida en corte, esta relación de los dormitorios, el patio, la zona de producción o cocinar, el pasillo que se genera esta primera capa de acceso. Y luego nos venimos hacia más adelante y miramos en cambio ya la zona social constituida, la sala, el comedor, el taller, la oficina de los dueños de la casa. Y se mira la fachada y cómo ya se estructura con toda esta capa, en cambio, que le da seguridad hacia el exterior, ¿no? Aquí podemos apreciar cómo todo este trabajo intelectual de idea de lo que queremos nosotros transmitir al cliente, pues lo graficamos. Y antes de construirlo, tenemos que hacer todo el trabajo con los ingenieros, entender, unir todos esos detalles y al final del día transformarlo en una unidad, en un volumen que está compuesto por todos estos componentes, ¿no? Todos estos elementos que si uno lo ve, ¿no es cierto?, al proyecto ya terminado, lo ve con esta cobertura, dice, no, es un proyecto que parece que no tiene nada por dentro, ¿no? Pero por dentro tiene mucho detalle, por dentro tiene unas configuraciones espaciales que son propias de la casa, que son propias de la familia, y lo importante es resguardar eso, también ese valor que cada proyecto lo tiene, que cada familia pues se sorprenda de habitarlo cada día. En este corte bisagra podemos ver nuevamente
cómo se constituye el proyecto en el lugar, digamos, cómo se entiende que el proyecto no tiene ninguna fachada principal, sino que el proyecto es un todo, es un solo volumen que interactúa con este lugar. Aquí vamos a mirar, esto es esta impresión es la que necesitábamos obtener, mirar este paisaje lejano, este paisaje inmediato, mientras se va recorriendo, mientras uno ingresa a la casa y regresa a ver, dice, oh, sí, o sea, no me estoy alejando de esto, de mi lugar, de donde me encuentro, de esta atmósfera, de estas características del lugar que tengo. Y aquí también una anécdota, la dueña justamente de la casa no comprendía por qué la decisión de que todo sea concreto, ¿no? Era un tema que en principio no gustaba, en principio se le tenía como temor al comprender que su vivienda iba a ser de concreto totalmente. Y luego ella mismo, con el equipo de diseño, íbamos interpretando, quería una casa con piedra, ¿no? O sea, que su casa sea forrada de piedra. Entonces, revisábamos los apuntes que hacíamos, unas fichas metodológicas que tenemos para los clientes, y decíamos, mira, Lita, tu casa, ¿quieres que sea de piedra? Sí, perfecto, es súper bien, pero ¿qué te parece si toda tu casa es una piedra, es un elemento escultórico y no necesitamos forrarlo? Más bien que esa energía de colar el concreto, esa energía de pensar en un material que ya al momento de hacer la acción de construir sea el elemento acabado, ¿no? Entonces, es una operación en la que el proyecto es se puede decir, una idea de piedra total, pero que no es ponerle un acabado sobre el concreto, sino que ese sea el final. Y cómo empezamos a trabajar con las texturas, hacemos que el concreto se mire en su expresión donde necesitamos que se mire y en espacios estratégicos que se pueda construir también planos, que se pueda construir arte, que se pueda construir esta profundidad con blanco, con negro, con grises. Y entonces, ¿cómo generamos esto? Mediante el detalle constructivo, ¿no? Y a la vez profundidad. Y de esta profundidad o sea, miramos al este, al oeste, al norte, al sur y tenemos riqueza visual, que eso es lo que nos interesa. Eso nos interesa entregarle a nuestros clientes, nos interesa que los inversionistas puedan tener estas características, que claro, cuando uno lo muestra así muy abierto, digamos en un mapa, que es nuestra forma de podernos presentar, pues no se entiende, ¿no? Es como ver una partitura, si es que uno no entiende música. Pero al momento de ya estar construido y vivirlo y habitarlo, en cambio, se comprende cada decisión tomada, ¿no? ¿Por qué generar transparencia hacia el oeste, hacia el este, a un 20, 30%, y luego generar estos recorridos y no saber en un momento en dónde te encuentras en la vivienda y comienza a estos dispositivos a cerrarse como unas cajas de sorpresa. Y en esta planta oblicua, que es como un sistema de representación espectacular porque nos permite entender cómo este recorrido es un recorrido de lo que he venido hablando, ¿no? Un recorrido que tiene un inicio, que tiene un final y que va haciendo esta idea de irse insertando, ¿no? A la arquitectura del proyecto y luego rematar en este espacio sorpresa, en este espacio de juego, en este espacio patio de invierno, que relaciona unas actividades íntimas, las más íntimas de la vivienda, un espacio que puede servir también para oración, que puede servir para muchas cosas, ¿no? Entonces, a la vez, la representación gráfica, esto que nos dice, no, yo ¿para qué voy a dibujar tanto? ¿No? O ¿por qué, digamos, no entender los
¿por qué hablar de los principios de la arquitectura o los principios del dibujo? Es una pérdida de tiempo. No, creo, al momento que disfrutamos haciendo esto, al momento que transmitimos ese cariño al hacer un proyecto y dibujarlo, se convierte en una pieza de arte, ¿no? Que para nosotros es algo que lo hemos hecho intuitivamente, que responde a ese primer juguete que hablaba y que le damos esa fortaleza, ¿no? Y entonces este es el patio, este patio de invierno, este es patio donde se juega, donde se platica, donde se ora, donde se hace reuniones entre la familia, que se puede abrir, se puede cerrar, con este tono concreto, blanco, tono turquesa, que le da esta intimidad al lugar, ¿no? Hay, es aquí, este espacio en el que puede haber muchas acciones, y así se van iluminando los espacios desde el cielo. ¿Cómo hacemos una arquitectura que ocupe en la radiación solar el sol? Entonces es iluminando, capturando, ¿no? Esa energía, capturando esa luz que tenemos, y cómo la familia disfruta de cada uno de estos espacios, y a la vez nosotros también disfrutamos en un momento diciendo cómo este todo, en un momento también son varias piezas que se pueden desplegar y jugamos con la representación gráfica. Es así como está el proyecto, en la que se ve con estas capas brillantes que es el espejo, ¿no? Como el espejo también con este formato le da, y la repetición le da una textura a la vivienda, sin necesidad de generar estas texturas con una pintura o con elementos adicionales, sino que los mismos elementos, ya sean transparencia o los elementos que están un poco más atrás de estas capas, generan este dispositivo que uno no entiende dónde están los dormitorios, dónde está el baño social, dónde están los baños. No, todo comienza a tener una estructura no convencional de mostrarse al ciudadano. Y así el proyecto comienza a tener sus escalas dependiendo cómo uno lo recorre, como el tema de tener los filtros dependiendo del paso del tiempo nos permite tener esta obra arquitectónica, ¿no? Y luego la luz artificial relacionado con la luz del mismo lugar le potencia, ¿no? al proyecto. Aquí se puede mirar un poco más esta idea de cómo generamos una pieza, ¿sí? Una pieza con proporciones, una pieza que tiene principios de diseño, principios ordenadores de la arquitectura, y cómo de esta estructura, que podría decirse ortogonal, comenzamos a desplazar estos dispositivos en donde empieza a ser la zona o bien de lavado, que está recubierta con un vidrio laminado translúcido que permite el ingreso del calor para que también esta zona no se deje utilizar la secadora y se utilice más el mismo calor del lugar. Y la zona de estudio que mire, ¿no es cierto?, que también hace este volado, pero además el recorrido acoge la zona de estar y de estudio, ¿no? Entonces, mediante estas operaciones de tener la geometría estable, comenzamos a desplazar y a tener esta conformación de la arquitectura. Y una fotografía lejana que mira nuestro contexto. Y sí, es verdad, nosotros como operación queríamos contrastar con nuestros vecinos o con la ciudad o con esa idea de ese ruido de esa ciudad que no nos daba nada, o sea, que nada más es pensar en una arquitectura que no piensa, diríamos, ¿no? Una arquitectura mediocre, una actuación que no nos informa, y más bien sí relacionarnos con el contexto, con ese contexto lejano, con esta idea de rematar la cubierta con una relación de perfil de montaña, ¿no? Otra obra que queremos mostrar es el edificio 0398,
una pieza importante, una pieza en la que dibujamos desde el inicio como ustedes pueden ver, desde el inicio de lo que ingresamos en la plaza del proyecto, la ubicación del árbol, la selección de especie del árbol, todo dibujado, ¿no? Las persianas también, que tenga una relación de por qué la apertura de 3 o 4 centímetros entre madera y madera, y todos estos elementos dibujados al máximo para poder ser construidos. Y miramos este boceto que fue el inicio, que es el partido que contiene muchas cosas. El edificio es una estructura diáfana, es una estructura de placas, ¿sí? Es una estructura en la que teníamos que pensar intelectualmente, operacionalmente, en que había que albergar más personas, ¿no? Normalmente en este lote, como ustedes pueden ver en sus vecinos, albergaba una, máximo 2 familias. La idea aquí era que alberguen muchas más personas, más familias, y que estas familias, como ustedes ven en este boceto, puedan ser de tres habitantes, puede ser de 4 habitantes, de 2 habitantes, de una pareja de solteros, y también que en un momento vayan a tener un bebé o un hijo, ¿sí? Y también cómo ocupamos y nos relacionamos con la plaza, con comercio. Esta fotografía muestra todo el proceso que vamos haciendo de taller, desde maquetas de escala 1:100, maquetas de escala 1:50, 1:20, y estos gráficos isométricos a tinta que los vamos resolviendo, así como los que encontramos en bitácoras de todo nuestro estudio de interpretar esta idea de lo diáfano, de cómo una familia en un momento puede vivir esposo y esposa, o esposo-esposo, esposa-esposa, bueno, todas las maneras de habitar hoy en día, y en un momento puedan tener alguien más que se inserte a habitar este espacio, cómo podría configurarse, o también cómo habitar en estratos entre el entrepiso, ¿no? Entonces, también graficado, y entendiendo que estas operaciones vienen desde el método de elección, ¿no? O sea, el método también de hacer varios ejercicios, y estos ejercicios como a momentos nos dice qué características tiene el hacer o no esta intervención, o digamos el rojo es la circulación. ¿Qué pasa si se pone en medio de los dos edificios? ¿Qué pasa si se pone al lateral de los edificios? ¿Cómo debo resolver un ejercicio que tenga un bloque tipo L, si la normativa determina que no es adecuado para una zona sísmica? ¿Cómo vuelvo más bien bloques independientes y la circulación y el portal son una junta arquitectónica y constructiva? Y así el edificio en esa configuración, en ese barrio, comienza a operar, a interactuar y a entender cómo ese emplazamiento, esta idea de L, normalmente cuando lo han investigado al edificio, determinan que es algo relacionado a un proyecto de Mies o un proyecto moderno, pero nosotros entendemos más bien que el ubicar la torre A, que es la torre del frente, con su frente corto, y la torre B con su frente largo, era para que las dos torres tengan frente, o sea, puedan mirar hacia la calle, que es la idea, ¿no es cierto? Y que no, el ubicar las dos torres paralelamente, más bien iba a hacer que una tenga mayor jerarquía de ocupación, y la otra, en cambio, queda como rezagada hacia atrás, ¿no? Entonces, esta operación de L tenía que ver, y fue pararse en la esquina aquí de la calle, decir, y trazar ahí a mano alzada y decir, no, aquí la idea es que ninguna de las dos se tapen, ¿no? Sino que más bien tengan relación con la ciudad, esa idea de entender el proyecto. Y acá, viendo cómo el corte, ¿no es cierto?, la calle, la vía, hacemos esta idea de desplazarnos con la acera y meterla hacia el edificio, y generar una acera mucho más amplia con esta placita, y una zona comercial en la que han funcionado delicateces, cafeterías,
y muchos otros negocios y que funciona muy bien, ¿no? Y además, como elemento en la ciudad, es un lugar que permite cuidar al ciudadano, tanto que es parte del edificio como al que está fuera del edificio, por este hecho de una actividad comercial. Y luego las actividades y las relaciones que se generan entre los departamentos, ese hábitat, está dado ya por cada usuario, pero la idea era generar esta pieza de placas, esta estructura que nosotros brindábamos para que se generen varias actividades, ¿no? Y estos son los gráficos que nos acompañan a todo este proceso, en donde decimos, ubiquemos una zona donde esté todas las zonas húmedas, ¿no? O sea, todos los espacios que van a servir a los espacios secos y las zonas de cocina. Y de ahí el cliente, el usuario, la persona podrá generar su zona de dormir, su zona de reunirse, su zona de leer, de estudiar, pero lo importante era generar ese espacio. Y otra vez, ¿por qué lo hacemos así? Lo hacemos también por una economía, por un estilo de vida. O sea, estábamos pensando en el habitante de la ciudad, estábamos pensando también en ese habitante joven que está saliendo, en esa pareja que puede tener su vivienda y que puede disfrutarla y luego puede irla compartimentando en base a su uso. Y en esta gráfica podemos mirar esas relaciones que se pueden generar entre ese espacio, ¿no es cierto?, diáfano. Este también es un proyecto de sistema de una estructura perimetral que nos permite liberar toda la zona central y, digamos, conectarse por la zona del porche, ¿sí? Este es el port de ingreso, el portal que justamente nos hace llegar desde la zona de ascensor y escalera y ingresamos al departamento A y B. Aquí, haciendo esta reflexión de cómo usamos el detalle constructivo para la operación de construcción. Aquí un poco fotos de maqueta, el proceso constructivo de ya generar la cobertura del proyecto y cómo se tenían que ir ensamblando estos paneles con unas proporciones y pesos en las que las dos personas lo puedan hacer sin demasiada complejidad. Y acá también nosotros trabajando, metiendo mano, ensamblando elementos de madera, trabajando dentro del proyecto. Aquí, con esta lámina, se nota cómo queremos identificar el hecho de habitar, el hecho de las texturas que pueden ser todas neutrales y en un momento por la incorporación, ya sea de arte, ya sea de texturas tono madera o blanco, o el mismo hecho de decoración del usuario, es lo que le da esta diversidad al proyecto. Nuevamente vemos este corte ya con el hábitat, relacionado a la vía, a la ciclovía, a la zona de acceso y cómo en cada nivel existe una vida, ¿no? Entonces eso, mirar este boceto inicial y luego mirar estas representaciones es a lo que siempre hemos querido llegar con nuestros proyectos y no encontrar esa sorpresa de que el render está mejor que el proyecto, sino cómo el proyecto tiene esas relaciones consecuentes entre lo que graficamos y lo que vamos construyendo. Cómo en este espacio se puede habitar como un espacio abierto, LOB, para personas que recién se casan y luego cuando ya tienen su bebé, cómo incorporan un habitáculo adicional y que es parte de su habitar diario. Es así que se incorpora en este mismo departamento una variable que ya es un usuario más, que es un bebé que va creciendo y en los que ya no son dos, sino son tres. Y habitan en este espacio, así como habitan personas adultas mayores, y que tienen un espacio propio y también para una persona que llega de visita.
o estos espacios que hablábamos en los que son un todo y que los habitáculos o estas habitaciones sirven para jugar en la parte superior y dormir en la parte interior. Y así el proyecto sigue en la actualidad, sigue funcionando y esta parte para nosotros es importante porque es un proyecto que nos ha dado muchas alegrías, en la que justamente Carlos Jiménez menciona que la esbelta torre de 6 plantas destaca por sus ambiciones urbanas al introducir un prototipo para el futuro desarrollo de su entorno. Además de sus espacios, una rica variedad que aporta a todo el complejo, desde su frente peatonal hasta su elegante planta última. El colegio Aularios UEPM, que es hecho en la ciudad de Quito a 2.900 metros sobre el nivel del mar, es un proyecto que se relaciona con su entorno, se relaciona también con su campus en general y que nuevamente es explorar y también fortalecer esas visuales del paisaje propio andino y además es recoger y entender cómo ubicarme en un proyecto en pendiente, un proyecto que ya tiene una plataforma y cómo relaciono esas plataformas con las plataformas que ya estaban construidas. Entonces, un trabajo, yo diría, de una obsesión de topografía, ¿no? O sea, cómo nos encanta esa idea de poder asentarnos o poder crear esa plataforma que ubique la arquitectura en este espacio. Y además que tenga una circulación continua, que se relacione con todo, ¿no? O sea, no crear esta idea de el edificio nuevo y el edificio antiguo, sino que todo sea un campus que tenga, sí, esta idea de entender que el uno fue hecho en un tiempo y el otro en otro tiempo, pero a la vez también que sea un equipamiento que responda al lugar, que responda a esta topografía y que también le dé mucha fortaleza al barrio, ¿no? Como equipamiento. Y todo esto nuevamente se desarrolla y se entiende por la construcción desde el dibujo. Yo creo que es algo importante y que siempre lo menciono, que la arquitectura se la construye desde el dibujo, desde ese gráfico que nos dice cómo yo entiendo que me voy a ubicar en esta cota y esta cota va relacionándose con la otra, pero esta tiene pendientes. Y también algo muy interesante de este proyecto fue cómo mantener una plataforma común. Esta idea de menorar los accidentes de toda esta población de estudiantes que sobrepasan los 1.000 y que no tengan problemas de accidentes, ¿no? en este espacio y que más bien puedan hacer diferentes actividades en esta plataforma. Cómo hacer que esta plataforma se relacione con estas condiciones iniciales, que tenga esta continuidad con lo construido, que además configure límites y se aleje también de un relleno que teníamos, ¿no? Que era un relleno de todos los escombros que tenía la construcción antigua y se vincule con el paisaje y a la vez tenga una continuidad con lo construido. Aquí podemos ver un gráfico en el que se puede apreciar, ¿no? Estas plataformas y estas plataformas comunes con todos los bloques, con todo este elemento que es el equipamiento educativo y no solo se relacione en una plataforma baja, sino también en una plataforma superior y nosotros decíamos, tenemos ya, digamos, hace un mes un presidente que es Lenín Moreno, que utiliza silla de ruedas, como si él viene a visitar el colegio, puede visitar todo el colegio sin necesidad de usar un elevador o que utilice la escalera, ¿no? O sea, algo imaginable, sino que puede hacerlo con las rampas, ¿no? Y toda esta continuidad del proyecto. Y así el proyecto se ajusta, se lo encaja en esta esquina, también una zona en la que no había plantaciones de árboles maduros, sino una zona en la que se podía intervenir y dejar así el bosque maduro cuidado, ¿no? Aquí un poco el desarrollo de lo que son las planimetrías
entendiendo que hay más área abierta que área cerrada. Es así que las actividades al área externa de los jóvenes que se están educando aquí, pues sea mayor a las que estar dentro del aula, ¿no? Y con este gráfico se sintetiza esta idea de pensar cómo se relaciona todo el proyecto, cómo también se sutura el proyecto de los bloques ya anteriormente construidos y las plataformas, ¿sí? Y aquí los cortes, mucho más, y esta idea de corte en perspectiva que nos indica con mayor claridad cómo nosotros ingresamos desde la vía, este patio de ingreso, luego generamos una variación de escala para pasar por debajo del bloque de ingreso, la zona administrativa, y nos genera también esta idea de capas que hablaba en la Casa Andina, de una manera de ir ingresando paulatinamente, que hasta el sonido de la ciudad se va alejando, y cuando ya estás en el patio interior, en el patio de llegada, es un patio con cholanes, que es una vegetación propia de acá de Quito, sea un espacio de silencio de llegada y que esté presente siempre el paisaje andino. Y esto es lo que se desarrolla en el colegio, esto es lo que miramos, la característica constructiva, las actividades que se realizan, cómo conectamos entre la construcción anterior y los procesos. Y acá un poco de fotografías, escogiendo del proceso constructivo, cómo estamos ahí. Cada elemento, cada operación que vamos haciendo es energía, es a la vez construcción de arte también, es trabajar milimétricamente, es trabajar respetuosamente, tanto con el personal artesano que está haciendo como con el proyecto, ¿no? Entonces, la importancia de dibujarlo todo. Y aquí nuevamente disfrutando y cómo este proyecto se relaciona con toda esta configuración metropolitana, andina, la plataforma y el proyecto. Esta idea de trabajar también las texturas, de trabajar las texturas de piso, con esta idea de los principios de la arquitectura, con repetición, desplazamiento, es algo característico en nuestro proceso. Nuevamente dibujarlo, representarlo, divertirnos en estas representaciones y además crear estos modelos, ¿no? Estos modelos que al final del día responden a lo que hacemos como arquitectura, como dibujo, como obra a escala. Esta es una frase también importante que nos hace Marco Biraghi, crítico de la arquitectura, y en la que es verdad, Espinosa Carvajal es algo que hemos venido hablando, escucha al lugar. Y como último proyecto tenemos Casa Beca. Es un proyecto nuevamente en Loja, en una zona en crecimiento, en una zona norte de la ciudad de Loja, en la que desarrollamos este proyecto, que es un proyecto consolidado, es un proyecto en el que se trabaja con dos módulos, ¿sí? Dos módulos que están separados por un patio, ¿no? Un patio, nuevamente esta idea del patio, de contener el sol, de que el sol esté presente en la casa. Y aquí hay una variación, el tema del habitar íntimo, del tema del habitar de las habitaciones está en la planta baja y el tema social en la planta alta, ¿no? Esta idea de dejar la planta alta libre, liberada y poder mirar lo que está pasando en la calle desde la parte superior e iluminada por este patio de invierno. Es un proyecto que se resuelve en corte, mucho en corte, que hacia afuera es un elemento neutral, pero todas las texturas, las inclinaciones de la cubierta está hacia el interior. Esa idea de habitar en la parte interna de la vivienda y cómo vamos graficando el proyecto y nuevamente esta vista expandida en la que se ve las capas, ¿no? Esta idea de una casa que tiene dos gradas, una grada
que viene desde el acceso peatonal principal. Llegamos a una zona vestíbulo, y luego este vestíbulo llega al atrio, y del atrio se puede ir a las zonas ya sea de producción de comida o ya sea las zonas de reunión, o bajamos a la zona de dormir, de descansar, de reunirse, de jugar en este patio por esta grada. Y hay 2 niños que habitan esta casa que juegan mucho, y en la pandemia todas las viviendas que he mostrado ahora han sido muy buenas para habitar ahora en pandemia, y en especial esta de acá. Los dueños nos han enviado muchos videos de sus hijos jugando arriba, abajo, recorriendo la casa, sus perímetros, los perímetros laterales, en donde también adaptaron varias zonas de estudio, en la parte superior, en la parte baja, y en la que pueden disfrutar y mirarse entre ellos. Un poco un abrebocas de lo que estábamos hablando, de esta idea de cómo el sol se introduce en este patio, y este patio que tiene 2 muros de concreto hace que se calienten, y en la noche pues tenga un calor, una temperatura distinta el proyecto. Aquí en la planta oblicua nuevamente podemos mirar esta idea de estos vacíos que se generan en la parte social y el atrio de la casa. Aquí en la maqueta que nos permite mirar justamente este atrio, este vacío en el proyecto, y lo que queríamos crear, estas profundidades, estas relaciones espaciales de continuidad visual, esta idea de generar profundidad entre diferentes espacios, y eliminar el pasillo dentro de la vivienda. Y esto es lo que tenemos como vivienda, como un instrumento de habitar, un instrumento que los dueños están felices y contentos de vivirlo, de que esta caja, que en principio es neutral, acerca el paisaje, acerca la vida, acerca ese día a día, esas emociones de esta niña que pues está aquí en el proyecto. Todo esto se sigue configurando, y es seguir mirando las ciudades, las metrópolis y el mundo desde arriba para comprenderlas, cómo son piezas únicas, configuradas en nuestros territorios, y al final del día, estas plantas, estos mapas, estas estructuras que las dibujamos son la alegría para los usuarios, para los dueños, para los que habitan. Muchas gracias. Gracias, qué lindo. La verdad que es súper interesante todo lo que nos contaste. Sabes que una de las cosas que me pasó, hablábamos hace unos días cuando me preguntabas cómo los había encontrado yo, y hablábamos de la página web que tenían antes, y una de las cosas que saltaba en esa página era lo importante que es para ustedes el tema de los gráficos, de graficar y de expresarse a través del dibujo. Me encantan todas esas láminas que haces de todos los procesos y cómo van registrando a través del dibujo. Nosotros pregamos mucho en la facultad, para los que sean alumnos nuestros, sobre todo nosotros tenemos niveles iniciales, estamos siempre con ese tema, ¿no? De que utilicen el dibujo para expresar, el dibujo para pensar, y ustedes lo usan con una rigurosidad que es muy interesante de ver, cómo a través de ese dibujo se puede entender y ver perfectamente ese proceso creativo, ese proceso proyectual, que pienso yo que por parte de ustedes es tan cuidado, ¿no? Se nota como que hay un compromiso, son tan profesionales, y yo creo que eso en la manera de graficar de ustedes se nota. Así que todo ese esfuerzo que hacen con los dibujos, créeme que del otro lado se percibe. Y también hablábamos, y yo te lo decía, y yo por lo menos como profesora te lo agradezco, porque es fantástico mostrárselo a los chicos, y que los chicos, de nuevo, hay muchos alumnos nuestros en la charla, que los chicos vean ese proceso y lo importante que es como herramienta el tema del dibujo. Y que eso siempre me pareció
Me parece una característica muy particular y muy personal de ustedes. Me parece súper interesante. Gracias, Silvina, por ese comentario. Creo que toda esta energía que nosotros producimos al momento de formarnos, en principio, a la idea de hacer la arquitectura, tenemos que concentrarla, ¿no? Digamos, ¿cómo le damos una bofetada a- a esa mediocridad, pensaría, o a esa imprecisión de las cosas? Creo que haciéndolo, y la manera en la que nosotros podemos hacer es divirtiéndonos dibujando, o sea, digamos, toda esa energía, esa pasión, porque tenemos tantos elementos en nuestra cabeza de creatividad que si solo los hablamos, desperdiciamos mucho tiempo hablando, pero no los llevamos a cabo. Y no es necesario que se lleve a la construcción, sino que se construya desde el dibujo y que a la vez vamos ejercitándonos día a día para poder luego sí llevarlo a la obra, a la construcción, a la realidad de los elementos. Entonces, a principio también es como decir, ¿qué es lo que aprendí en mi facultad? ¿Qué es lo que, o qué es lo que debí aprender en mi facultad? Y qué es lo que también han hecho los grandes de la arquitectura, ha sido llevar toda su energía a estos gráficos, ¿no? A nuestro lenguaje. Sí, totalmente. Creo que sí, que siempre. Pero además es interesante porque también hay como una dualidad que se percibe, que es esta cosa entre la rigurosidad que tienen ustedes, pero el juego, ¿no? Esta cosa de poner el juego, valga la redundancia, en juego. Y por ahí tiene que ver, hablábamos hace unos días, o con varios en realidad, con esta cosa de los recuerdos de la infancia, y ustedes además, al ser 3 hermanos, de alguna manera esa dinámica del juego entre hermanos lo llevan al ejercicio profesional. Me imagino que se deben divertir mucho los 3 trabajando juntos. Sí, es algo que nunca lo pensamos, realmente, jamás lo pensamos. Yo realmente estaba inclinándome por ser médico, era Mirá, como una de mis primeras opciones, pero hubo por ahí una segunda voz, pero que apareció por ahí que dijo, no, no, elige mejor arquitectura, creo que te vas a divertir un poco más de hacerlo, ¿no? Y luego cada uno, Kenny y Marlon, estaban ya trabajando en oficinas diferentes. Marlon tenía ya, eh, él ya iba a ser superintendente de una obra, o sea, estaba muy bien. Y de un momento a otro vino este interés y creo que fue pensado en un momento, no sé, una noche, una conversación, ¿por qué no nos ponemos una oficina juntos? Entonces dijimos, bueno, hagámoslo, o sea, tiene su complejidad, como todo. Como nos decía el alcalde de Loja, Jorge Bailón, hace más o menos, en el 2013 creo que fue, porque recibimos también una conmemoración de él, nos dijo, hay que ser valientes para hacer un proyecto como el que ustedes han hecho, que todavía no es comprendido aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, en esa idea. Entonces también era para nosotros ser valientes en poder formar una oficina, porque detrás de nosotros no solo somos nosotros, ¿no? Sino hay muchas personas, nuestras familias mismo, nuestras esposas, nuestros hijos, las personas, nuestros colaboradores, nuestros artesanos, las personas que viven de todo lo que hacemos como arquitectura, pues son parte de este día a día. Y esta idea de nosotros también fortalecer nuestra profesión, ¿no? Porque en cualquier momento alguien, no sé, puede decir, no, o sea, hacer un dibujo es facilísimo, o hacer, digamos, porque normalmente las preguntas, ¿por qué estudiar arquitectura? Se suele decir, sí, ¿cuál es mi beneficio? Entonces, ha sido como más bien fortalecer esas preguntas, fortalecer también qué es arquitectura,
esa definición de qué es arquitectura y disfrutar, ¿no? O sea, disfrutar mediante diferentes operaciones lo que hacemos. Y verdad, nos divertimos mucho entre hermanos, o sea, no es que también solo pasamos de buenas, ¿no? También tenemos nuestras discusiones como todo Obvio. debe ser, pero lo disfrutamos, nos complementamos muchísimo. Tengo una pregunta, pero me gustaría abrir como el juego para que el resto opine y hable. Pero te quería preguntar que en algún momento mencionaste con respecto a la Casa Andina, hablaste de unas fichas metodológicas con las que trabajan con los clientes. ¿Cómo son estas fichas metodológicas? ¿Cómo es el método de abordaje de ustedes para claramente tratar de empatizar con el cliente? Porque veo que hay mucho de eso. Sí, en principio han ido evolucionando. Es un trabajo, yo creo y creemos que la comunicación entre alguien que recién conoces y cuando estás hablando de negocios debe ser más empática, ¿no? Y esta empatía la hemos encontrado desde la metodología de acercarnos y ha sido que ellos nos muestren su mejor rostro, como decir, les pedimos una foto Mira, y bajo esa foto que puedan describir sus gustos, sus cosas que son así abiertas. Decimos, escriba lo que hace día a día. Entonces vamos con esa dinámica, ¿no? Luego de ese primer acercamiento, ya trabajamos con una ficha interactiva desarrollada por el equipo de diseño gráfico, en la que se envía como PDF y ellos van insertando ahí como nos valor y comienzan a jugar con eso, ¿no? mira qué Un bueno, poco está al bueno eso. inicio, un poco al inicio complejo, porque claro, de un momento de escribir a poder ir rellenando ahí unos valores, se les vuelve complejo, pero además comenzamos a tener empatía, comenzamos, digamos, es como el cliente llega y dice, yo quiero esto. Y nosotros como estudio le decimos, nosotros también queremos esto de ustedes. Y si es que nos va bien en este proceso, pues continuamos. Si no nos va bien, creo que los dos es mejor estrecharnos la mano, sonreír y ya, nada, o sea, no pasa nada, no pasar a una siguiente fase de tortura, es que no, yo no quería eso, pues, tú no me entiendes, o cosas así, ¿no? Entonces, tratamos mediante los métodos o los procesos, tratar de hacer que la arquitectura se vuelva interesante, que no nos haga sentir mal, no nos haga enojarnos con otra persona que recién conocemos o con nosotros mismos también en ese sentido. Entonces, sí vamos operando y nos vamos divirtiendo. Al final del día, hasta hacemos maquetas con los clientes, ¿no? Así con Mira, trocitos de papel y cosas así, interactuando y bien. está bueno, pero en realidad les permite es casi como un psicodiagnóstico, ¿no? Para ver si tanto clientes como ustedes son compatibles, que es importante detectar ese punto. Parece que está bueno. Sí, 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 yo pienso que sí, A es través del bueno. juego vas como, Exacto, exacto. Entonces ahí vamos interactuando, que eso es lo que más nos interesa, interactuar. Y sí, bueno, parte de nuestros clientes nos han dicho, nosotros venimos donde ustedes o nos dirigimos o conseguimos un número porque nos interesa lo que hacen, sabemos lo que hacen, no sabemos cuánto cobran, pero no importa, ya ahí, no importa. ahí no- no- nos vamos complementando, ¿no? Está perfecto, está muy bien. ¿Quieren por favor abrir micrófonos, prender las cámaras? Porque yo lo seteé de manera que solamente nos vemos los que tenemos las cámaras, pero igual somos 92 y hay un montón. Perdón, aviso a los que están en YouTube si quieren hacer alguna pregunta, ahora me fijo en el chat, así intercambiamos ideas, que un poco lo interesante de esta última parte es esto, es aprovechar que lo tenemos a Santiago para matarlo a preguntas y charlar con él. A mí me interesaba mucho el tema del dibujo, Santiago.
Para mí el dibujo, somos arquitectos que empezamos a estudiar arquitectura, y el dibujo a mano incluso para nosotros es una herramienta de pensamiento, ¿no? Y la verdad es que toda la tecnología aplicada al dibujo, considero que ha permitido esto de entender, entender como adelantarse a la obra, o sea, adelantarse a la obra, entender las ideas, poder plasmarlas. Ustedes, ¿cómo dibujan? Porque todo proceso proyectual es una idea de uno va empezando, vuelve para atrás, va para adelante, vuelve para atrás, y cuando la oficina va creciendo, creo que ese sistema se debe ir complejizando, y finalmente el dibujo es un lenguaje, ¿no?, de pensamiento. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, realmente lo que presenté ahora es un resumen de todo el proceso, ¿no? Como ustedes pueden mirar, que empieza con una reflexión. Normalmente son unos gráficos muy sencillos que los presenté, ¿no? O sea, puede ser unas 3, 4 líneas, unas personitas, unos árboles, empezamos así a introducirnos a esta primera idea. Luego pasamos al tema de la escritura, ¿no? Comenzamos a escribir el problema, a interpretarlo, a decir, a ver, tenemos que ir por aquí, por allá, desde una idea de irle escribiendo. Ha ido madurando todo este proceso. Y luego, claro, comprender cómo, digamos, había una exigencia súper amplia al inicio de empezar la oficina, de Marlon, de Kenny, de todos, que era cómo dibujamos esto, o sea, cómo hacemos, ni tanto que el cliente nos entienda, sino cómo hacemos que el obrero, o sea, el operador, el artesano nos entienda cómo hacer el proyecto, ¿no? Normalmente, claro, en la universidad nos decían, no, pues usted llega a la obra y dibuja en la pared el detalle que va a transmitirle al personal. Entonces, dentro de eso había una reflexión que decíamos, no creo que sea tan adecuado hacer eso porque nosotros estamos desprogramando un proceso constructivo. Digamos, desde la arquitectura, si voy a hacer la residencia, podría pasar, pero si es que estoy ya haciendo un proyecto que sobrepasa los 2000 metros cuadrados, que tengo 6 cuadrillas de personas, tengo 10 actividades, que es madera, concreto, mampostería, iluminación, electricidad, mecánica, bueno, todo eso, ¿cómo llego a cada uno a hacerle un gráfico? ¿No es cierto? O sea, no. Y de a poco era como irnos adelantando al tiempo, y también, como decía, esa eficiencia. Cómo somos efectivos con el tiempo, también ese tiempo de reunión de todos los elementos. Entonces, se ha ido sintetizando en esta idea de dibujar, ¿no? O sea, esa línea que nosotros hacemos tiene un peso, un valor, tiene una energía que es importante, que digamos al inicio o alguien más podría decir, no, es mentira. Pero no, yo creo que sí, es fundamental porque al final del día, todos los gráficos que vamos produciendo tienen algo por detrás, ¿no? Entonces, esa línea es también ser, es responder a esas malas impresiones en la que definen que el arquitecto dibuja y que, digamos, ya solo hace dibujitos, ¿no? Entonces, creo que Sí, la idea de desterrar el dibujito. El dibujito, esa palabra es tremenda. Esa palabra. Haceme un dibujito. Hablando de dibujo, porque creo que el dibujo es la clave en Espinosa Carvajal. Claudia, ¿querés prender el micrófono y hacer vos la pregunta o preferís que la lea vos, que dejó una pregunta en el chat? O que la lea yo, perdóname. ¿Estás por ahí? No puede hablar, está desde Ok. una PC. Bueno, entonces la leo yo. Claudia pregunta, buenas noches, hermosa charla. Me gustaría preguntarle a Santiago cómo desarrolla esa relación entre el dibujo, las texturas y los detalles,
cómo va madurando ese cambio de escalas y cómo va integrando los conceptos a medida que se toman decisiones al respecto. Gracias. Es una pregunta bastante buena, amplia, interesante. Creo que es entender este proceso del método, ¿no? O sea, es verdad, hablábamos al inicio de la charla en la que los sistemas son importantes, ¿no? Cómo somos efectivos entendiendo el problema del proyecto, cómo el proyecto tiene un problema y luego eso debemos trasladarlo a un proceso de lenguaje, de comunicación, que es el dibujo, ¿cierto? Entonces, en principio, como les digo, es un proceso que vamos con dibujos conceptuales, dibujos muy abiertos, una serie de dibujos también que se hacen en diferentes soportes que van desde un papel periódico hasta un bond, luego en una cartulina cuché con un marcador, un rotulador, y bueno, vamos haciendo diferentes exploraciones, desde formatos de A5, A4, A3, dependiendo, a veces lo hacemos también a tinta. Y así, digamos, nuestra preparación, lo que a veces tenemos en las facultades o del día a día también en el estudio, es entender las proporciones, ¿no? La idea de la proporción del dibujo, si es que va a ser 2 veces el ancho, 3 veces el ancho. Entonces vamos haciendo también con esta idea de entender desde también nuestra experticia visual, ¿no? Cómo vamos generando estos perímetros, estas líneas, esta idea de conformar los espacios, y a la vez ya nos vamos imaginando, vamos siendo prospectivos también, a la par vamos haciendo unas maquetas conceptuales en las que incorporamos, o son monocromáticas en un inicio, luego en cambio incorporamos colores, retazos de cartulina, retazos de diferentes materiales, y comenzamos a hacer esta operación compositiva de tonos, de colores, que es donde se involucra posiblemente una textura. Y de ahí se va como desarrollando el proyecto, ¿no? Se va interactuando con el proyecto, pero hasta el final que no hacemos un render, porque también usamos render, ¿no? de alta calidad para poder indicar al cliente, nos tomamos nuestras decisiones y ahí utilizamos el collage, ¿no? O sea, comenzamos a hacer una mezcla. Tenemos los dibujos a blanco y negro. Creo que es una operación interesantísima tenerlos a blanco y negro. Les quitamos el fondo y comenzamos a operar como una idea de collage en los dibujos, o recortamos o hacemos estas operaciones en las que se puede ya relacionar lo que es el dibujo con la textura, pero les diré que casi no es que es algo mediato, ¿no? También tiene que ver mucho de la textura, el concepto inicial del proyecto, lo que también esta idea de identificar el problema con el usuario, con el cliente, nos va comentando, nos va diciendo, me gusta la madera, me interesa la madera, pero de un rato a otro nosotros le vendemos la idea de tener un piso pulido, ¿no? Un piso pulido de concreto, y le decimos va a tener estas características, ¿te interesa? ¿No te interesa? E igual, hacemos varios ejercicios, pudiendo identificar si va un tejuelo de ladrillo, si es que va madera, si es que va un concreto alisado. Y es algo interesante, ¿no? Tampoco es que nos cerramos en esta idea de elegir texturas, pero sí tratamos o de generar contraste o de generar relación ya dentro de los proyectos. No creo conocer un estudio que haga además tantas técnicas, porque eso es increíble, ¿no? Ustedes hacen axonométrica, isométrica, esquemas, croquis, collage, o sea, la cantidad de técnicas que emplean para explorar un proyecto es interesante, es llamativo, en realidad, sí, cuando uno termina viendo... No solo llamativo, sino inclusive me llamaba la atención
que hay como técnicas que están como siendo un poco dejadas de lado, pero ustedes las usan muchísimo. Sí, Por ejemplo, la axonométrica o el corte perspectivado equipado, ¿no? Que son dibujos sí, más de los 70, que a mí me parecen buenísimos verlos, sobre todo equipados porque te permiten ver la escala y el uso, Ujú. que ustedes lo usan mucho y es como que tienen como inclusive esta cosa de utilizar técnicas que están fuera del mainstream, como por ejemplo el corte perspectivado equipado, o la axonométrica, no la axonométrica en 10 pies, que sigue siendo algo que se lo ve mucho, sino la axonométrica en volumetría, que es muy interesante, o eso que hacen ustedes mucho, que es a lo mejor entender el proyecto en diagonal, por decirlo de alguna forma. Tenéis el corte de la pendiente, y en el primero está la vista, el primer corte, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Donde uno tiene que hacer una visión diagonal para entender el proyecto. Esas técnicas, que evidentemente es como hay una elección de ustedes muy fuerte con eso, y las maquetas las en madera, o sea, tienen como una elección de técnicas inclusive que algunas están hasta, no voy a decir en desuso, pero están como menos en boga, y que da un resultado muy interesante, porque al final del proceso ustedes también llegan al render, que es como, hoy es como que las cosas se ven más planta, corte, render, ¿no? Ese salto tal vez haya un croquis, tal vez haya un croquis a mano alzada, pero la axonométrica y el corte perspectivado equipado hace mucho que no lo veía, inclusive permite perfectamente entender el proyecto, que uno, cuando ya mostrás la foto en uso, ese dibujo, que es un dibujo de una parte más de tablero, se lo ve reflejado perfectamente. O sea, ustedes tienen como una elección de esos elementos gráficos también. sí, que además dan como, estoy mirando los que tenés atrás tuyo, Santiago, justamente, que están llevados, son como esas axos llevadas a blanco y negro que también les permiten explorar como una dimensión más artística y más plástica del proyecto. Y que ustedes están como muy vinculados también con artes gráficas. Estaba pensando Claro, en los dibujos que hace Carlos de los proyectos de ustedes. Hay parte del proceso, además, ahí está como presente ese arte también. Sí, inclusive esos puntos de representación que parece más como de cómo se representaba en los 70, que para mí está muy bueno que ustedes han recuperado Sí, una serie de técnicas y lo volcaron. Una frase que me pareció interesante, que estaría bueno que nos profundices un poco más. Vos en un momento dijiste que a veces para el cliente el plano es como la partitura para el que no sabe música, ¿no? Hiciste esa comparación en donde para uno está clarísimo y para el otro sigue siendo una especie de, de algo que puede ser medio difícil de interpretar o de codificar. Ustedes cuando, por ejemplo, van mostrándole a los clientes todo este sistema gráfico, ¿cómo, y aparte como ustedes trabajan muchísimo con la parte personal, hacen este tema de las fichas para conocerlos, ustedes, o sea, cómo perciben esa lectura del cliente, sobre todo en la parte del proceso, de estas partituras o de esta exposición gráfica en la que ustedes van mostrando las ideas y van mostrando las sugerencias y las propuestas que van haciendo? Bueno, primero también queremos comentarles que este es un material inédito que les mostramos a ustedes por el cariño mismo al proyecto que están desarrollando. sí, gracias. Queríamos mostrarlo también por el número de personas inscritas y presentes en la sala. Y además que hay un grupo amplio de profesionales jóvenes, estudiantes, y seguro por ahí debe estar colado o debe escuchar un inversionista que quiera hacer un proyecto de cualquier índole. Entonces, nuestros clientes disfrutan de este proceso porque es esta idea de decirles, mire, o sea, la idea de hacer la arquitectura es de tiempo, es también tomarse su tiempo, tenemos un cronograma, sí es verdad, pero también es definir y entender que estos primeros gráficos que hacemos, que pueden ser rápidos, se los debe concentrar en ser ya milimétricos, en hacer una operación que el proyecto de a poco va evolucionando y creciendo, de ser un primer grafiquito de estas primeras ideas, a ser ya un proyecto construido desde el dibujo. Entonces, ¿qué conseguimos
eso con nuestros clientes es emoción y también es respeto por lo que hacemos, ¿no? Que es lo más interesante. Y además entender que todo lo que están invirtiendo tiene su paga, ¿no? Y entonces, el tema de representación nos encanta, es algo también como una obsesión de nosotros, tener una biblioteca a la vista de libros como seleccionados, y tenemos por ahí un libro que es de los 50 y nos encanta ver, y son los procesos operativos que hacía Foster, que hacía Sverrefeng, y, y creemos que esta arquitectura, así como la de Mario Roberto Álvarez también en Argentina, o Paulo Méndez también, que un homenaje por su fallecimiento, eh, son esos gráficos, ¿no? Uno mira esos gráficos, o los de Niemeyer, mira esos gráficos y dice, no, aquí hay algo por detrás, algo que ni siquiera nosotros a veces lo entendemos. Como arquitectos, que tenemos que ir a investigar, saber por qué es que se hizo ese detalle, acercarnos muchísimo y luego entenderlo en la obra, cómo es la mecánica del proyecto. Y entonces el dibujo para nosotros es eso, digamos, es esa pauta o ese instrumento, yo diría más bien, ese instrumento que por detrás no es solo una geometría, por detrás está dibujado un pensamiento, un tiempo, está dibujado una operación entre un cliente, el problema del cliente y el profesional, y una economía por detrás también, porque estos dibujos que hacemos y tal vez no hayan visto dentro de nuestros proyectos unas transformaciones excesivas, con volados intensos o elementos que transformen el perímetro de la forma, que sabemos que en cualquier momento podría pasar con esto, pero depende mucho de la cultura y la sociedad a la que estamos enfrentando, ¿no? No quiero decir que no sea una sociedad que tenga o no intelectualidad de tal nivel, no, sino que tiene que ver con una economía también, una economía que dice y que define cómo se debería hacer este proceso. Y la otra, el gráfico también está identificando digamos, cómo se va a operar y al final cómo hasta se va a mantener ese proyecto. Entonces, esa es como la idea de entender ese gráfico, esa intención y esa sensibilidad que luego se hace un espacio habitable, ¿no? Y entonces es una sorpresa que al final del día, claro, el cliente se la lleva y se va sorprendiendo. Claro, no es asimilable. Eso es hay que entender, ¿no? Hay que entender que no es asimilable en su primera idea, pero cuando le llevamos enmarcado uno de los gráficos y le colgamos en una parte especial de su casa, pues Eso me parece hermoso. Es algo que hacemos, claro, no con todos, pero lo llevamos, ¿no? Para poder tener esa relación y entender la idea de su proyecto, ¿no? Como arquitectura. Y Involucrarlos demuestra... también en el proceso creativo a ellos, ¿no? Sí, Finalmente exacto. es como, Exacto. hace unas semanas hablábamos con Daniel Moreno, que también le gusta mucho el dibujo, ¿no? Y él decía, pero finalmente el proceso es nuestro y la obra va a ser de ellos. Entonces, si nosotros no disfrutamos ese proceso y no lo llenamos como de amor y de dibujos y de cariño, es como que finalmente es lo único que te queda a vos. Además de decir que la hiciste, pero digamos, en ese momento la obra es plenamente tuya. Exacto. Sí, también quiero agradecer a Andy Molina, uno de nuestros colaboradores de la oficina, que se ha preparado, o sea, ha estado junto a nosotros, ha sabido entender, interpretar el pensamiento y ir a la par, ¿no? Con
con todos estos procesos de dibujo y así como a Juan Carlos Villacrés también, bueno, ahora ya no es parte de la oficina, ahora está en Canadá, pero cada uno de los colaboradores que ingresa a la oficina comienza a entendernos Entiende, claro. y eso es lindísimo también. Digamos, en estos gráficos y en los proyectos en sí, en todos los procesos hay energía. Yo lo digo, es esa energía, ¿no? Es energía que cuando nos levantamos, pensamos en arquitectura, cuando nos damos un intermedio, estamos pensando en arquitectura y cómo resolver ese detalle para que sea eficiente y al final del día, como lo dije, nuestros clientes estén contentos. Vamos a contarles que, para que lo sigan a Carlos, que hace unos dibujos bellísimos de las obras de Espinosa Carvajal. Lo estoy buscando, después se los paso por el chat. Carlitos Valareso también. Carlos Valareso. Ajá. Búsquenlo, Carlos Valareso en Instagram. Instagram. Hace unos gráficos bellísimos y además ha documentado la obra de Marlon, de Santiago y de Kenny. Es un enamorado de Espinosa Carvajal y realmente hace unos gráficos bellísimos. Sí. Es realmente sorprendente el trabajo que está haciendo Carlos a nivel de representación, de ilustración. Es alucinante, hace ilustraciones. Es muy interesante lo que hace. Bueno, acá en la sala tenemos varios que les gustan los dibujos. Está Nicolás Barreto, que hace unos collages también súper interesantes. Me parece que forma parte de la expresión y es muy necesario. Siempre, ¿cómo se escribe? Así. Espera, así les ponemos. Es Carlos. Pero no me acuerdo el Instagram de él exactamente. Carlos Valareso es, ¿no? Yo lo busco. Espera, te lo paso. Dale. El otro día estaba justo con él. Espera. Es muy lindo, hace cosas súper interesantes y nada, también es otra manera de acercarse a la obra de ustedes que es muy linda. Sí, y como ha comentado Carlos, él hace una interpretación desde lo que mira y a representarlo, ¿no? Es como que deconstruye la obra, Sí. deconstruye esta idea de lo que es como ya puesta a prueba, ¿no? Sí, bueno, lo estaba buscando porque ayer estuvimos chateando, pero ahora mandé tantos mensajes para la charla de hoy que ahora no lo estoy encontrando. ¿Es Carlos Pineda Valareso o es No. solo Valareso? Espera. @ Carlos Valareso Art. Sí, Carlos Valareso con Z Art. Ese es el nombre del Instagram de Carlos. Para que lo sigan. Bueno, lo menciono porque me parece que es una manera muy linda también de acercarse a la obra del estudio. Súper válida, muy, muy interesante. Bueno, ya casi 2 horas, Santiago. Nos quedaríamos años. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, preguntar algo, agradecer, lo que quieran? Porque la verdad que ha sido un placer escucharte. Muchas gracias. No, Sí. por favor. No, si alguien quiere decir, perdón. Acá les pongo Carlos Valareso Art. Dale. Y, de nuevo, me parece que se lo estoy mandando a Benjamín solo, perdón. No, lo recibimos todo. ¿Sí? Listo. Sí. Y ahí les estoy poniendo, perdón, a nuestros alumnos de la UB para que estén en el presente. Los que se Ahí está, porque hay un Valareso con B larga que no tiene nada que ver. Menos mal que Valareso con B corta y Z. Ahí va. Buenísimo. Ahí va. Muchas gracias. Mil gracias, Santiago. Un placer haber estado con vos. Vamos a hacer una próxima charla donde sea solamente dibujo. Solamente dibujo. Y nos vamos a despachar sacando el gusto de ver todos los dibujos que hacen ustedes, que son alucinantes. Con mucho gusto podemos hacerlo y podemos seguir mirando, ¿no? Cómo es todo este proceso y disfrutar de la arquitectura, de lo que hacemos.
y de lo que hacen ustedes, que es hermoso. Gracias. Bueno, cariño enorme para Kenny, que estaba por ahí en la sala. Supongo que ahora estamos justo los que tenemos como las cámaras encendidas, y para Marlon, así que gracias a los tres de nuevo por el apoyo que nos dan siempre en Instagram y por acompañarnos con el proyecto, así que sea la primera de muchas, que sigamos haciendo cosas lindas juntas y difundiendo la buena arquitectura que están haciendo en Ecuador. Bueno, Muchísimas gracias, un placer igual. Estamos aquí pues dispuestos a seguir apoyando su proyecto. Sigan adelante y un gran abrazo. Gracias, Santiago. Gracias, Cariño Carlos. enorme. Buenas noches. Gracias Chau, a chau. todos por haber Gracias. estado. Muchas gracias. Gracias. Muy buena charla. Gracias. Un gusto. Gracias. Chao. Gracias, Silvina, también. No, por favor. Gracias a ustedes por haber estado.